¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Me llamo Diego y soy el narrador de las 3 de la mañana. En este vídeo te traigo 5 historias de terror en hoteles donde nadie jamás debió hospedarse. Pero antes de empezar, comenta desde dónde nos miras y recuerda no dejar tu puerta abierta. El primer testimonio proviene de San Luis Potosí. Margarita Ledesma trabajó durante 9 años como recepcionista nocturna en un hotel de carretera sobre la Federal 57, ese tramo de desierto que ya conocemos bien en este canal por las cosas que ocurren en el de noche. Nos contactó hace 3 meses. Sus palabras al escribirnos fueron: «Nunca le conté esto a mi jefe porque me habría corrido. Pero me corrieron de todas formas, así que ya no importa». El hotel tenía 11 habitaciones. 11 numeradas del 1 al 11. Eso era lo que decía el registro oficial, lo que decía la licencia de operación, lo que decía el plano del edificio que estaba enmarcado detrás de mi escritorio en recepción. 11 habitaciones. Pero al fondo del pasillo, pasando la habitación 11, había una puerta más. Sin número. Sin letrero. Solo una puerta de madera igual a todas las demás, con su manija de metal al fondo del pasillo. Cuando entré a trabajar, la dueña me dio una sola instrucción sobre esa puerta: no la abras, no hables de ella con los huéspedes y si alguien pregunta dile que es bodega. Le pregunté si era bodega. Me miró un momento y me dijo, no. Y cambió el tema. Durante los primeros 2 años no pasó nada con esa puerta. Estaba ahí, al fondo del pasillo, y yo la ignoraba como me habían dicho. Hasta una noche de octubre en que llegó un hombre solo, de unos 50 años, maleta pequeña, pagó en efectivo, pidió habitación sencilla. Le asigné la habitación 8. A las 2 de la mañana sonó el teléfono de recepción. Era el hombre de la habitación 8. Me dijo que alguien estaba tocando su puerta desde hacía un rato y que ya estaba harto, que por favor le dijera a quien fuera que lo dejara dormir. Le dije que en ese momento no había nadie en el pasillo, que probablemente era el viento o la estructura del edificio. Me dijo que no era el viento, que eran golpes. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Repetidos. Le dije que iba a revisar. Caminé hasta el pasillo. Estaba vacío. Todas las puertas cerradas, silencio total. Excepto al fondo. La puerta sin número estaba abierta. No de par en par. Solo unos centímetros. Lo suficiente para ver que adentro había oscuridad total. La cerré sin asomarme. Volví a recepción y le dije al huésped que todo estaba en orden. Los golpes pararon. Esa fue la primera vez. Durante los siguientes años pasó varias veces más. Siempre la misma dinámica. Huésped que llamaba a recepción quejándose de golpes en su puerta de noche, siempre 3 golpes con pausa, siempre yo encontrando la puerta sin número entreabierta al fondo del pasillo. Pero lo que nunca le conté a nadie, lo que me llevé callado todos esos años, es lo que pasó la última noche que trabajé ahí. Un huésped nuevo, habitación 10, llamó a recepción a las 3 de la mañana. No se quejaba de golpes. Me dijo algo diferente. Me dijo que acababa de ver pasar a alguien por el pasillo. Un hombre en pijama, descalzo, caminando despacio hacia el fondo. Y que ese hombre había abierto la puerta sin número y había entrado. Fui al pasillo. La puerta estaba cerrada. Toqué. Silencio. Volví a tocar, más fuerte. Y desde adentro, muy bajito, alguien tocó de regreso. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Nunca abrí esa puerta. Renuncié al día siguiente. Lo que sí hice antes de irme fue buscar en el archivo del hotel registros de incidentes anteriores. Encontré una carpeta con reportes de los últimos 20 años. En 12 ocasiones distintas, huéspedes habían reportado golpes nocturnos en su puerta. En todas las ocasiones, el huésped que reportó los golpes estaba hospedado en habitaciones del 8 al 11. Las más cercanas al fondo del pasillo. Las más cercanas a la puerta sin número. En 3 de esas ocasiones, el reporte incluía una nota al margen escrita a mano por la dueña anterior. La nota decía siempre lo mismo: no investigar. El hotel que describe Margarita Ledesma cerró operaciones hace 18 meses.
La dueña falleció sin dejar herederos claros y el inmueble está en proceso legal de sucesión. Visitamos el lugar. El edificio está cerrado y con sellos de la autoridad municipal. Pero el pasillo es visible desde el exterior a través de una ventana lateral. Al fondo del pasillo, pasando lo que debería ser la última puerta, hay una puerta más. Sin número. Sin letrero. Ernesto Campos tiene 44 años y creció en el motel que su padre operó durante 30 años sobre la carretera libre Guadalajara-Tepic. Nos escribió porque, según sus palabras, mi papá murió sin contarle esto a nadie. Yo lo sé porque lo escuché sin querer. Y llevo 20 años queriendo olvidarlo. Yo tendría unos 12 o 13 años cuando pasó. Vivíamos en la parte trasera del motel, mi papá, mi mamá y yo. Papá atendía la recepción de noche y mamá de día. Una noche me desperté con sed y fui a la cocina a tomar agua. Para llegar a la cocina tenía que pasar por el pasillo que conectaba nuestra zona de vivienda con la recepción. Y al pasar escuché a mi papá hablando por teléfono. No era raro, a veces llamaban huéspedes de madrugada. Pero algo en su voz me hizo detenerme. Hablaba muy quedito, muy despacio, como cuando uno trata de no alterar a alguien. Me asomé por la puerta entreabierta. Mi papá estaba en recepción, de pie junto al mostrador, con el teléfono en la mano. Pero no estaba hablando por teléfono. Estaba mirando hacia la puerta de entrada, con el auricular colgando a un lado. Frente a él, al otro lado del mostrador, había un hombre. Un hombre de unos 40 años, traje oscuro, maleta pequeña. Me pareció normal. Un huésped tardío, pensé. Pero había algo raro en cómo estaba parado. Demasiado quieto. Sin ningún movimiento. Sin parpadear, sin respirar visiblemente, sin ninguno de esos pequeños movimientos involuntarios que tienen los cuerpos vivos. Mi papá le estaba hablando en ese tono suave y le decía: «Ya es muy tarde, señor, mañana podemos arreglar lo del cuarto, ahorita descanse usted». El hombre no respondía. Solo miraba a mi papá. Mi papá le dijo: «¿Me escucha usted?». El hombre inclinó la cabeza muy despacio hacia un lado. Y mi papá, con la voz más tranquila que le he escuchado en su vida, dijo: «Señor, usted no se hospedó aquí esta noche. Usted se hospedó aquí hace mucho tiempo. Y yo le pido con todo respeto que se retire». El hombre se quedó inmóvil unos segundos más. Y luego simplemente no estaba. No se dio la vuelta. No caminó hacia la puerta. No se desvaneció de forma dramática. Simplemente en un momento estaba y en el siguiente no. Mi papá se sentó en su silla, se frotó la cara con las manos y se quedó mirando el techo un momento. Yo me fui a mi cuarto sin hacer ruido. Nunca le pregunté a mi papá qué había pasado esa noche. Pero años después, cuando el motel ya estaba en mis manos, encontré en el archivo una carpeta con recortes de periódico. Uno de ellos era de 1987. Hablaba de un hombre que había aparecido muerto en la habitación 7 del motel. Traje oscuro, maleta pequeña, sin identificación, sin nadie que lo reclamara. Causa de muerte, indeterminada. La foto del hombre en el recorte era borrosa. Pero el traje era el mismo. La maleta era la misma. Y la inclinación de la cabeza en la foto era exactamente la misma que yo había visto esa noche desde la puerta entreabierta. Ernesto Campos nos envió el recorte de periódico. Existe. La nota es del 14 de marzo de 1987 y describe exactamente lo que él menciona. Hombre sin identificar, traje oscuro, habitación 7, causa de muerte indeterminada. El cuerpo nunca fue reclamado. Fue enterrado en el panteón municipal como desconocido. La habitación 7 del motel fue clausurada por Ernesto hace 8 años sin dar explicaciones a nadie. Dice que a veces, muy de madrugada, escucha que alguien baja las escaleras hacia recepción. Pasos lentos. Demasiado espaciados para ser normales. Que siempre se detienen frente a la puerta de la habitación 7. El tercer relato es diferente a los anteriores porque no ocurre en un hotel de carretera, sino en un hotel del centro histórico de Morelia.
Lo incluimos porque lo que describe la testigo tiene una conexión directa con los hoteles de carretera que entenderán al final del relato. Patricia Olvera tiene 47 años. Es maestra de secundaria de la Ciudad de México y viajó a Morelia por una boda hace 2 años. Nos escribió porque, según ella, lo que me pasó esa noche cambió la forma en que entro a cualquier habitación de hotel. Cualquiera. Llegué al hotel a las 10 de la noche, sola, habitación 214 en el 2º piso. Hotel colonial bonito, bien mantenido, nada que me pusiera en alerta. Lo primero que hice, como siempre que llego a un cuarto de hotel, fue revisar el baño. No sé por qué lo hago. Es un hábito que tengo desde siempre, revisar que no haya nadie en el baño antes de cerrar la puerta de la habitación. El baño estaba vacío. Me preparé para dormir, apagué las luces y me acosté. A las 2 de la mañana me desperté sin razón aparente. Esa sensación de despertar súbito sin saber por qué. El cuarto estaba oscuro, pero había luz suficiente del anuncio de la calle filtrándose por la cortina para ver los contornos de los muebles. Y el espejo. El espejo del tocador estaba frente a mi cama, y en la oscuridad del cuarto podía verlo desde donde estaba acostada. Había algo en el espejo. No era mi reflejo. Yo estaba acostada y lo que estaba en el espejo estaba de pie. Una figura. De pie, inmóvil, en el centro del espejo. Mirando hacia afuera del espejo. Mirándome. Me quedé paralizada. La figura no se movía. Solo estaba ahí, de pie, con una postura que con el tiempo identifiqué. Era la postura de alguien que lleva mucho tiempo esperando. Estuve así, sin moverme, durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. Hasta que la figura hizo algo. Levantó una mano. Y señaló hacia el baño. Hacia el baño que yo había revisado al llegar y que estaba vacío. No encendí la luz. No fui al baño. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Con la primera luz del día, la figura en el espejo desapareció. Hice el check-out sin desayunar. Le conté esto a una amiga que trabaja en hotelería. Me dijo algo que no me esperaba. Me dijo que lo que yo había visto era conocido entre el personal de ciertos hoteles antiguos, que le llaman el residente. Una presencia que se instala en los espejos de ciertas habitaciones y que solo se hace visible de noche, solo cuando hay un huésped solo en la habitación. Le pregunté qué quería. Me dijo que nadie lo sabe con certeza, pero que en todos los casos documentados que ella conocía, siempre señalaba hacia el mismo lugar, siempre hacia el baño, y que en varios de esos casos, huéspedes que si fueron al baño cuando la figura señalaba, amanecieron muertos, sin marca, sin violencia, sin explicación médica, como si algo los hubiera estado esperando en el baño, desde antes de que ellos llegaran, desde antes, quizás, de que ese hotel existiera. Investigamos el fenómeno que describe la amiga de Patricia. Encontramos referencias en foros de trabajadores hoteleros de México y Latinoamérica a algo que llaman informalmente el huésped permanente o el que no hace check-out, una presencia asociada a habitaciones donde ocurrió alguna muerte que se manifiesta principalmente a través de los espejos y siempre en presencia de huéspedes solos. No encontramos ningún estudio académico sobre el tema, pero encontramos 23 testimonios independientes. En todos ellos, la figura señalaba hacia el baño. En 4 de ellos, el huésped que reportó el fenómeno murió esa misma noche. El cuarto relato nos lleva a Guerrero, a un tramo de la Federal 200 que corre paralelo a la costa del Pacífico. Sofía Barrera tiene 31 años y trabajó 2 años en turno nocturno en el motel Los Pinos antes de pedir su baja. Nos escribió con una condición, que no reveláramos el kilómetro exacto donde está ubicado el motel. Por si alguien decide ir a verificar, dijo. No quiero tener eso en mi conciencia. El motel tenía 16 habitaciones. De las 16, la número 9 llevaba más de 1 año fuera de servicio cuando yo entré a trabajar. La razón oficial era humedad en las paredes y daño en la instalación eléctrica, pendiente de reparación. La reparación nunca llegó mientras yo estuve ahí. Lo que sí llegaba, con una regularidad que al principio me parecía coincidencia y después me resultó imposible ignorar, eran llamadas.
El sistema de teléfonos del motel tenía una consola en recepción donde se veía qué habitación llamaba. Normalmente las llamadas de los huéspedes eran para pedir toallas, para preguntar el horario del desayuno, cosas así. Pero 2 o 3 veces por semana, siempre entre la 1 y las 3 de la mañana, la consola marcaba una llamada entrante de la habitación 9. La habitación vacía. Las primeras veces contesté. Línea abierta, silencio, y después de unos segundos se cortaba. Después de la 5ª o 6ª vez dejé de contestar. Solo miraba parpadear el indicador de la habitación 9 en la consola hasta que dejaba de sonar. Un martes de febrero llegó un huésped solo, hombre de unos 35 años, viajero de paso, pagó en efectivo. Le asigné la habitación 8, que era la más alejada de la 9 que tenía disponible. A las 2:15 de la mañana sonó el teléfono de recepción. Era el huésped de la habitación 8. Me dijo que había alguien en la habitación de junto tocando la pared. Golpes rítmicos, me dijo, que llevaban un rato y no lo dejaban dormir. Le dije que la habitación de junto estaba vacía. Hubo un silencio. Me dijo, vacía no está. Acabo de escuchar que alguien abrió el agua del baño. Le dije que iba a revisar. Tomé la llave maestra y fui al pasillo. Me detuve frente a la puerta de la habitación 9. Desde adentro se escuchaba el agua corriendo. Me quedé paralizada frente a esa puerta un momento que se sintió muy largo. Entonces el agua paró. Y en el silencio que siguió, desde adentro de la habitación, alguien levantó el auricular del teléfono. Lo escuché. El clic inconfundible de un auricular descolgándose. Corrí a recepción. La consola marcaba llamada entrante de la habitación 9. Esta vez contesté. Línea abierta. Silencio. Y luego, muy bajito, una respiración. Lenta. Regular. Como de alguien durmiendo. O como de alguien fingiendo que duerme. Colgué. El huésped de la habitación 8 hizo check-out a las 4 de la mañana sin pedir reembolso. A la mañana siguiente le reporté todo al dueño. Me dijo que no era la primera vez que pasaba. Le pregunté qué había pasado en esa habitación. Me dijo que hacía 2 años un huésped había amanecido muerto en la habitación 9. Solo, sin señales de violencia, causa de muerte indeterminada. Y que desde entonces la habitación estaba fuera de servicio. Le pregunté si habían llamado a alguien, un sacerdote, alguien que limpiara el lugar. Me dijo que sí, que habían llamado a un padre. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que el padre había entrado a la habitación, había estado adentro unos 10 minutos y había salido pálido y sin decir nada. Que había devuelto sus honorarios. Y que antes de subirse a su carro había dicho una sola cosa. Lo que está en esa habitación no llegó con el muerto. Llegó antes. Y no se va a ir. Pedí mi baja 2 semanas después. Sofía Barrera nos confirmó que el motel sigue operando. La habitación 9 sigue fuera de servicio. Y las llamadas, según una ex empleada que contactamos, siguen llegando. 2 o 3 veces por semana. Siempre entre la 1 y las 3 de la mañana. No pudimos verificar el caso del huésped fallecido en la habitación 9 porque Sofía nos pidió no revelar la ubicación exacta del motel. Respetamos esa condición. Lo que sí verificamos es que en la Federal 200 de Guerrero, en un tramo de aproximadamente 80 kilómetros, hay registro de al menos 7 muertes en hospedajes de carretera en los últimos 10 años. Todas clasificadas como causas naturales. Todas en habitaciones ocupadas por una sola persona. Todas en turno de noche. El quinto y último relato de esta noche es el más perturbador de todos los que hemos presentado. No porque la entidad que aparece sea la más violenta, sino porque lo que describe el testimonio sugiere algo que los casos anteriores solo insinuaban, que hay hoteles que no solo retienen a los que mueren en ellos, sino que activamente atraen a los que están destinados a morir. Carmen Vidal tiene 38 años y perdió a su padre, el señor Aurelio Vidal, de 64 años, hace 3 años en el Hotel Paradiso sobre la Federal 85 en Nuevo León. Su padre apareció muerto en su habitación una mañana de noviembre. Causa oficial, infarto fulminante. Sin historial cardíaco previo. Carmen no cree esa versión.
Mi papá era camionero retirado. Conocía esa carretera de memoria, la había recorrido durante 30 años. Cuando se retiró siguió haciendo el trayecto de vez en cuando para visitar a un hermano que vivía en Monterrey. Siempre se quedaba en el mismo hotel, El Paradiso. Llevaba años hospedándose ahí, lo conocía, le tenían su habitación favorita, la 18. La última vez que habló conmigo fue la noche que murió. Me llamó desde su celular a las 10:30 de la noche, ya instalado en el hotel, para decirme que había llegado bien y que al día siguiente seguía a Monterrey. Sonaba normal, contento, incluso. Pero antes de colgar me dijo algo que en ese momento no le di importancia. Me dijo: «Oye, Carmen, ¿tú me llamaste hace rato?» Le dije que no, que esa era la primera vez que hablábamos en el día. Me dijo: «Qué raro. Sonó mi celular hace como 1 hora y era tu número». Contesté y había una señora preguntando por mí, diciendo que era mi hija. Le dije que me tenías que llamar tú directamente al celular. Y colgó. Le dije que yo no había llamado. Se quedó callado un momento y me dijo: «Bueno, cosas raras del celular. Ya duérmete». A la mañana siguiente la recepcionista del hotel llamó a mi número, que estaba registrado como contacto de emergencia, para avisarme que mi papá no había bajado al desayuno y que cuando fueron a tocar no respondía. Lo encontraron en su cama, aparentemente dormido, con una expresión en la cara que la recepcionista, cuando le pregunté, describió con estas palabras, como de susto, como si algo lo hubiera asustado mucho antes de morirse. Fui al hotel 2 días después a recoger sus pertenencias. Le pedí a la recepcionista que me mostrara el registro de llamadas de esa noche. Las llamadas internas del hotel, de habitación a habitación y de recepción a habitaciones. Me mostró el registro. A las 9:47 de la noche, 40 y tantos minutos antes de que mi papá me llamara a mí, había una llamada interna registrada. Desde la habitación 18, la habitación de mi papá, hacia la habitación 18. La misma habitación llamándose a sí misma. Le pregunté a la recepcionista si eso era posible técnicamente. Me dijo que no, que el sistema no permitía que una habitación se llamara a sí misma, que nunca había visto ese registro en años de trabajar ahí. Le pregunté si había pasado algo antes en esa habitación. Tardó en responder. Me dijo que la habitación 18 tenía historia, que hacía 5 años otro huésped había muerto ahí en circunstancias similares. Solo, de noche, sin explicación médica clara. Le pregunté si ese huésped también había reportado llamadas extrañas. Me dijo que no sabía, pero que la noche que murió ese huésped, el sistema había registrado exactamente lo mismo. Una llamada de la habitación 18 a la habitación 18. A las 9:47 de la noche. La misma hora. Exactamente la misma hora que la noche en que murió mi papá. Como si algo en esa habitación tuviera una rutina. Como si llevara años repitiendo los mismos pasos. Llamando primero. Esperando después. Y cobrando su cuota antes del amanecer. El Hotel Paradiso sobre la Federal 85 existe. No revelaremos su nombre exacto ni su ubicación precisa por consideración a sus propietarios actuales, que no tienen relación con los hechos descritos. Lo que sí podemos decir es que consultamos registros públicos de defunciones en establecimientos hoteleros en ese tramo de la Federal 85 en los últimos 15 años. Encontramos 4 casos de muertes solitarias en hoteles de carretera clasificadas como causas naturales. 4 huéspedes solos. 4 noches de noviembre. No sabemos si todos se hospedaron en la misma habitación, pero sabemos que todos tenían algo en común. Todos eran camioneros retirados. Todos conocían esa carretera de toda la vida. Y todos, según los registros de sus celulares, recibieron una llamada perdida esa noche. Siempre del mismo número. Un número que al ser marcado de regreso comunica con una línea desconectada desde hace más de 20 años.